También podemos escribir la expresión, negativo 2x al cuadrado más 12x menos 9 en la forma a veces la cantidad x menos h al cuadrado más k. Así que vamos de este formulario a la izquierda a el formulario de la derecha. Para hacer esto, seguiremos estos 4 pasos. Entonces, el primer paso, si a, el coeficiente de x al cuadrado, o el término de grado 2 no es igual a 1, factorizaremos a partir de la x al cuadrado en término de x, observe como aquí a es igual a 2 negativos. Sí, por lo tanto, queremos factorizar 2 negativos a partir de 2x negativos al cuadrado más 12x. Entonces eso nos daría negativo 2 veces la cantidad x al cuadrado, y luego tendríamos menos 6x. Ahora, el siguiente paso es formar un trinomio cuadrado perfecto usando estos dos términos. Entonces agregaremos una constante aquí. Y luego todavía tenemos menos 9. Y luego observe como cualquier constante que agreguemos aquí, realmente va a ser negativa 2 veces esa constante, lo que sabemos es positivo, un negativo multiplicado por un positivo es negativo, así que para deshacer este negativo tendremos que agregar una constante aquí. Entonces, nuevamente, en el paso 2, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto, que estaría dentro de estos paréntesis. Para hacer esto, vamos a agregar b dividido por 2 al cuadrado, donde b es el coeficiente del término de grado 1. O en este caso, el coeficiente de x. Observe aquí, el coeficiente de x dentro de los paréntesis es 6 negativo, por lo que vamos a agregar 6 negativos divididos por 2 al cuadrado, lo que sería negativo 3 al cuadrado, lo que equivale a 9 positivo. Entonces vamos a agregar 9 aquí. Y luego, pasa 3, vamos a deshacer el valor agregado para formar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, al agregar 9 aquí, cuando distribuimos, negativo 2 veces 9 es 18 negativo, entonces al agregar este 9 aquí realmente agregamos 18 negativo, para deshacer el 18 negativo debemos agregar 18 aquí. Por lo tanto, es importante reconocer que debido a la distribución, no solo estamos deshaciendo esto más 9, en realidad estamos deshaciendo el negativo 18. Y nuestro último paso es factorizar el cuadrado perfecto trinomio, que estaría dentro de los paréntesis aquí. Y un trinomio cuadrado perfecto en esta forma, siempre tendrá en cuenta la cantidad de x más b dividida por 2 al cuadrado, o en nuestro caso, observe que b dividido por 2 es negativo 3. Entonces vamos a tener la cantidad de x menos 3 al cuadrado. También vamos a mostrar algo de trabajo. Entonces escribiremos esto como 2 negativos. Mostraremos cómo factorizar en dos factores binomiales. Luego observe aquí que tenemos 9 negativos más 18, que serían 9 positivos, o más 9. Entonces, factorizando como lo haríamos normalmente, tendríamos x y x, los factores de 9 positivos, y los 6 negativos son 3 negativos y 3 negativos. Por eso tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos menos 3 aquí y menos 3 aquí. Entonces, como un cuadrado perfecto, tenemos 2 veces negativo cantidad de x menos 3 al cuadrado más 9. Ahora tenemos la expresión cuadrática dada en la forma a veces la cantidad de x menos h al cuadrado más k. Observe, donde a sería igual a 2 negativos, h sería positivo 3, y k sería positivo 9. Espero que hayas encontrado esto útil.